Visité el Museo Espacio en Aguascalientes, que en este momento nos ofrece la exposición denominada Desde la Esfera del Vacío, cartas de reyes y sus antagonistas en el reino de los sueños, del artista Johann Falkman, con poemas de la autora premiada Jennifer Clement y por el mismo artista, curada por Álvaro Gómez Gómez, responsable del guión, selección y distribución de las obras en el lugar, con quien tuve la fortuna de coincidir en mi visita. Mi experiencia fue de esas que te pasas 2 días tratando de entender de qué se trata. ¿Les ha pasado? A mí sí, la semana pasada. Muy bien, la verdad, pero desconcertante. Es una exposición muy controversial, pero muy interesante. Veámosla con criterio amplio y discreción, pues algunas escenas pueden ser no aptas para menores. Empecemos por partes. El Museo Espacio está ubicado en los talleres mecánicos de la antigua estación del ferrocarril de Aguascalientes, que es un edificio reutilizado que tiene una apariencia completamente industrial. Sin embargo, al sumergirte en la exposición, ofrece un recinto adecuado para la contemplación de la obra, pues desaparece. Aquí les dejo la liga por si quieren verlo y agendar su visita, visitarlo o simplemente aparecer por ahí. Bien, Johann Falkman es un artista sueco con estudios en bellas artes, especialmente en dibujo, pintura y escultura, realizados en Suecia, Austria y Estados Unidos, que recibió varios premios importantes en su natal Escandinavia, y su obra está influenciada por las escuelas naturalista, expresionista, simbolista, y bueno, estas son vanguardias de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Y que es algo que vamos a encontrar referenciado en su obra, lo van a ver enseguida. El artista, por su parte, admira a Lois Corinth, Kate Kollwitz, Edvard Munch, Ferdinand Holder, a los artistas del movimiento expresionista Die Brücke, es decir, El Puente, al español Ignacio Zuluaga, y finalmente en México quedó maravillado por el muralismo mexicano, principalmente por la obra de David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Ha realizado exposiciones en Europa y en América, principalmente en el Centro Cultural Metropolitano de Quito, en Ecuador, y en México realizó antes una exposición retrospectiva en el antiguo Colegio de San Ildefonso. La exposición que nos ocupa hoy es una exposición muy cosmopolita. El artista nos ofrece obra reciente, resultado de sus trabajos en Suecia, Sudáfrica y México, por lo que pone en diálogo diversas culturas, disonantes entre sí, como la cultura escandinava, por un lado, o la escultura KwaZulu Natal de Sudáfrica, por otro, ¿no? Y así vamos a encontrar algunas otras relaciones en el recorrido de la exposición. Vamos a verla. De entrada nos enfrenta con la muerte, al confrontarnos con retratos de su madre y de su mejor amigo, quienes fallecieron recientemente. Imágenes muy personales, y que en estos el artista se pone vulnerable ante nosotros, y por otra parte, nos remite al memento mori de los estoicos. Esta frase que dice, recuerda que morirás, ¿no? Lo que no es una invitación a morir, para nada, sino es un recordatorio para darle sentido a nuestra vida, que de por sí es breve. En conjunto con lo anterior, nos ofrece el busto del Papa Francisco, que le fue encargado como parte de la conmemoración de los 500 años del protestantismo, lo que para él fue el detonante para explorar la espiritualidad de su vida propia y la huella de la espiritualidad, en la vida de individuos históricos y actuales, en su modo de enfrentar la realidad que los impele. Por lo cual, esta primera parte pues, va a ser como el detonante, ¿no? Es donde emerge todo lo que vamos a ver. Lo cual nos prepara para entrar a una sala sobre el origen del mundo, en que a través de la imagen conjunta el origen bíblico del mundo con el relato de la creación del Génesis, por un lado, y el inicio de la evolución humana, por otro, en los valles donde se encuentran los yacimientos paleoantropológicos más antiguos de la humanidad, que son testimonios de los homínidos Australopithecus, de al menos 3 millones de años atrás.
por lo que nos presenta imágenes paralelas con modelos suecos o sudafricanos en una alternancia un poco vertiginosa que adquiere niveles metafóricos un poco desconcertantes, como esta, que es la expulsión del paraíso de Adán y Eva, o el retrato de la familia Zulu, de la familia real, me refiero. Y al final del recorrido de esta primera sala, nos presenta a San Francisco de Asís, dialogando con la muerte. De nuevo, una alegoría de que todo se acaba, ¿no? Es de una forma magistral. En la segunda sala, tiene un carácter más existencial. En ella se aborda el problema de la dignidad humana a través de obras basadas en historias en las que esta dignidad se ve enaltecida o amenazada. En las imágenes vemos las historias de la Biblia y las historias de vida de los mismos modelos. De manera que se cruzan los contenidos y, como en un espejo, las historias bíblicas tienen resonancia en la vida real. Y los modelos de los cuadros son personas que están constantemente haciendo valer su dignidad en el aquí y ahora. No solo son modelos para las pinturas, sino que los cuadros también están basados en su vida. En la tercera sala nos presenta a los reyes del mundo, figuras de poder de toda la historia, de todo el mundo, en la que podemos encontrar reyes suecos, sudafricanos, el rey Salomón o al emperador Moctezuma mesoamericano, entre otros, cuyas vidas y decisiones fueron verdaderas luchas, ¿no? La sala es una completa galería de retratos reales, de monarcas sabios y heroicos cuyas vidas y decisiones fueron decisivas para ellos mismos y para su pueblo, contra la adversidad de las coyunturas históricas. Al centro de la sala vamos a encontrar un ajedrez con figuras de tamaño natural, cuyo ejercicio, más bien que es un ejercicio de la toma de decisiones definitivas, ¿no? En la que te enfrentas a decisiones decisivas, ¿no? A decisiones totales y que requieren estrategia. Bueno, Johann Fallmann nos presenta obras en varias disciplinas artísticas, pero yo elijo 3 para mi análisis. Y me refiero en primer lugar a la pintura, pues el discurso del guión museográfico y la disposición de las salas está soportado por estas obras. Johann es un pintor muy contundente, muy crudo en su manera de representar. Sin tapujos nos ofrece imágenes a la manera de la fotografía periodística, como todo un corresponsal de guerra. Su pincelada expresionista casi tridimensional aporta mucho carácter a sus pinturas, agregando drama adicional. Por otro lado, su manejo compositivo es muy notable, pues se reconocen imágenes estudiadas, armadas y con precisión de relojero. Se percibe un gusto notable por los grupos de personas en las que se nota el terror al vacío, provocando que en algunos casos las obras se sientan como tan cargadas que no sabes por dónde empezar a ver y te tardas en reconocer a los personajes. Y bueno, aquí las mismas pinceladas coloreadas tienen demasiado peso sobre la composición general, provocando en algunos casos imágenes casi abstractas. Todas las obras son óleos sobre lienzo, con marcos realizados especialmente para cada pieza, que sin embargo presentan un vidrio que las cubre frontalmente, que tal vez es una medida de conservación, pero que trastoca la forma de percibir la obra, pues el reflejo de luces y elementos cercanos agrega un nuevo factor a la observación de la obra, que sin embargo, al momento de fotografiar, mete tu sombra en composición con los demás elementos de la pintura, lo cual también resulta interesante. Bueno, no tanto. Bueno, resalta el manejo de formatos históricos. Pues los retratos, para los retratos personales utiliza formatos verticales, ¿no? Pero para los grupos utiliza formatos cuadrados, como si fueran instantáneas de Polaroid o formatos para Instagram. Sin embargo, en otros grupos utiliza formatos apaisados, es decir, horizontales. Cuando la imagen es muy ancha, entonces implementa el uso de dípticos o trípticos y que además agregan mucho simbolismo y que eran muy del gusto renacentista del siglo XV, pero que de acuerdo a la historia del arte posterior, pues estuvieron olvidados por siglos, principalmente por los gustos de masas.
aunque uno hubo que otro erudito que tenía fascinación por los gabinetes, ¿no? Bueno, la escultura, por su parte, se maneja con mayor discreción, pero se trata de obras claves que, por su carácter exento y dimensiones, complementan y moldean el espacio. Realiza esculturas en bronce y aluminio a la cera perdida de tamaño natural. Y bustos, como el del Papa Francisco o Abel, ¿no? Que exentos, ¿no? O conjuntos escultóricos, como los ajedrezes, que forman conjuntos conceptuales cargados de simbolismo. Por otro lado, la instalación la maneja constantemente como conjuntos de pinturas, esculturas, o formando grupos, ¿no? O utilizando recursos multimedia, combinando los tres o agregando fotografías, etc. Es muy liberal a la hora de manejar lenguajes, ¿no? Entonces, bueno, estos recursos aportan otro tipo de significados alternos e interpelan al espectador de manera diversa, provocando resultados diferentes, ¿no? A la hora de presentarte ante la obra. Para concluir, me gustaría dar algunas consideraciones finales. La obra de Johann Falkman genera trabajos muy complejos, vistos de manera autónoma o de conjunto, pues el tema, la técnica, el formato y la composición que se conjugan para generar obras muy completas y polivalentes, les dan un valor autónomo que es indiscutible para la pieza. La curaduría debió ser un reto, pues dar sentido de exposición a esta gran cantidad de obras en la que cada una presenta un discurso multinivel es un gran logro. Si vemos esta misma colección en otro espacio, con otro acomodo, el resultado será radicalmente distinto, pero seguramente igualmente asombroso. La dignidad humana es un tema muy importante para la filosofía, la teología y otras disciplinas que han dedicado una gran parte de su corpus teórico para definirla. Sin embargo, parece que Johann se trata de algo que el individuo va forjando en su proceso de vida y le da valor como persona. La museografía, es decir, el colgado de las obras, las alturas en las que se colocan los colores de las alas, los vacíos entre cada una de las obras, me pareció muy acertado, pues da suficiente espacio para descansar los ojos entre cada obra, como sucede en una buena degustación. El discurso de Johann Falkman en esta exposición actualiza los temas bíblicos que son antiquísimos, pero que su manejo no canónico, a la hora de representarlos, las saca de la esfera de lo sacro religioso, para convertirlos en historias de la vida humana, del pasado y del presente. Johann es muy respetuoso del texto bíblico, como católico que es, pero marca una pauta para explorar en la literatura del pasado, pues estudia la Biblia desde ese aspecto, y en el arte del pasado, pues se inspira en los grabados de Doré, y lo experimenta en un contexto actual, en un territorio que rompe las fronteras de 3 continentes, Europa, África y América, uniéndolos en un solo proyecto. Es imposible abarcar por completo los detalles de todas las obras o todas las ideas del artista. Es una exposición sumaria. He pasado por alto muchas cosas. Tendría que visitar la exposición varias veces y tal vez hacer recorridos diferentes, o tal vez abierto a que me impresionen cosas nuevas y descubra cosas diferentes cada vez, ¿no? Pero esto nos habla de la riqueza simbólica, figurativa y plástica que compila la exposición. Es un valor a su favor. Agradezco al Museo Espacio por ofrecernos estos productos artísticos y espero que otros museos sigan su ejemplo. Muchas gracias, y me encantaría que dejaran sus comentarios y saber qué les pareció esta exposición. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego.